Muy buen día, amada iglesia. Qué linda congregación hoy. Tenemos un buen número de personas aquí presentes, también arriba, y aquellos que nos acompañan a través de los medios masivos de comunicación. Si usted ya cerró su Biblia, por favor vuelva a abrirla al libro de Hechos. Seguimos en esta serie, ya llevamos meses en virtudes y regalos de la fe. Y este mes de mayo y el mes de junio estaremos viendo la familia como virtud, como regalo del Señor y la importancia que representa para el Señor y para nosotros la familia. Vivimos en un mundo donde los ismos son cada vez más aceptados. ¿A qué me refiero? Relativismo, la verdad es como usted quiera que sea. Secularismo y todos los demás ismos. Y pareciera que el mundo cada vez más y más acepta que no importa a usted qué crea, finalmente si a usted le parece bien, así es. Ahora, si casi todo no es suficiente, que es el tema del mensaje esta mañana, ¿por qué entonces aceptamos casi todo a veces como verdad? No sé cuántas veces he escuchado a personas decirme, mire, el que predicó no está del todo bien, pero dijo cosas buenas. ¿En qué momento lo malo se acepta con lo bueno? Si el 99.9%, oiga bien, fuese aceptable, mire lo que pasaría. 22,000 cheques serían cobrados de cuentas equivocadas en los próximos 60 minutos. ¿A quién quiere que le pase eso? 12 bebés serían entregados a padres equivocados cada día. 268,500 llantas defectuosas serían producidas en un año si 99.9% es aceptable. 14,208 computadoras defectuosas, serían enviadas a sus compradores. Regreso acá, aquí estamos, ahí. A sus compradores cada año. 2,488,200 libros serían enviados en los próximos meses con la portada equivocada. Este es más serio. Si 99.9% está bien, 2 aviones cada día aterrizarían en el aeropuerto O'Hare de Chicago con alta probabilidad de desastre. ¿Quién quiere montarse un avión y llegar a Chicago si 99.9% está bien? 291 operaciones para instalar marcapasos serían hechas de manera incorrecta. 880,000 tarjetas de crédito tendrían información equivocada en la barra magnética de seguridad si 99.9% es aceptable. Y finalmente, entre muchas más, 20,000 prescripciones médicas equivocadas serían dadas en los próximos 12 meses. 107 procedimientos quirúrgicos erróneos serían hechos el día de hoy. ¡Ay, no era este el paciente, era otro! Le saqué el corazón a este. Y este año, para los zapateros cucuteños, se enviarían 114,500 pares de zapatos no coincidentes, o sea, izquierdo con izquierdo. Pero decimos, bueno, casi bien, se acepta. En 2 días, la iglesia cristiana alrededor del mundo va a celebrar un día muy importante. Es lo que pasó hace justamente 1700 años. El 20 de mayo del año 325, estamos hoy a 18, o sea que en 2 días la iglesia cristiana va a recordar ese concilio de Nicea. Empezó el 20 de mayo y terminó el 25 de julio de aquel año. Y qué bueno que la iglesia de aquel entonces no dijo, bueno, casi está bien, porque se había levantado entre los cristianos de aquel entonces un hombre llamado Arrio, y con él un movimiento llamado el arrianismo, otro ismo terrible, que decía cosas hermosas acerca de Jesús. Decía, es maravilloso, es el ser más importante de la historia y fue la mayor creación de Dios. ¿Qué? Un momento. Y después de todas estas semanas de hablar en cuanto a este casi verdad, que al final es una terrible herejía, surgió este credo, y hoy el tiempo no me da para poder desglosar cada parte, pero quiero hacer énfasis en una parte importantísima de la conclusión
de este concilio tan importante que en 2 días cumple 1700 años. Dice así este credo: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, oiga bien, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Y continúa este credo importantísimo. Más adelante, en el año 381, surge una versión más extensa, más aclaratoria de este credo, y han habido muchos credos en la historia de la Iglesia en estos 2000 años. Este credo ha sido aceptado por la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas orientales, bizantinas, la Iglesia del Oriente, la Iglesia anglicana y la mayoría de iglesias protestantes. Este credo, sepan ustedes, rechazado totalmente por los mormones, los testigos de Jehová, los arrianos y los unitaristas, los Jesús solo. ¿Por qué? Ellos sí han comprado la mentira enseñada por Arrio hace ya 1700 años. Y este mensaje es importante, recordar este momento histórico para la iglesia. ¿Por qué? Porque si no se hace esto, el mensaje de Hechos 10 perdería completo sentido. Este encuentro del apóstol Pedro con Cornelio, día que marca la historia, un mensaje de extrema importancia para usted y para mí hoy. Lo que aquí leímos hace un rato en Hechos capítulo 10. Qué bueno por el concilio de Nicea. No podríamos cantar como cantamos al principio, santo, santo, santo. Diríamos santo y no más. Pero son 3 personas, bendita Trinidad. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es la acción más importante que Dios puede hacer? El más grande milagro que Dios puede hacer por nosotros. Hace 2 semanas hablamos acerca de 2 mujeres, ¿se acuerdan ustedes? Y miramos cómo Dios sanó a la mujer de flujo de sangre, y ciertamente el milagro de la sanidad es extraordinario. Y todos queremos a veces ese milagro en nuestra vida. Y sí, es grande el milagro del Señor, pero no es el milagro más grande que Dios puede hacer. Tampoco lo es el milagro de la resurrección de los muertos, como vimos en el caso de Dorcas y en el caso de la hija de Jairo. Y ciertamente solo Dios puede hacer ese milagro. Pero dije hace 2 semanas y repito hoy, y con base a lo que pasa aquí en la casa de Cornelio, puedo decir sin miedo a equivocarme, el milagro más grande que Dios puede hacer es el milagro de la salvación. ¿Y por qué lo digo? Es el precio más alto, es lo que produce más grandes resultados y es lo que mayor gloria da a Dios. Lo que pasa aquí en casa de Cornelio ya hace muchos años es el milagro más grande y abre la puerta para nosotros gentiles, ese día que llamo yo el día de Pentecostés gentil. Un poquito de contexto, miremos aquí capítulo 10. Lo que pasa aquí es la historia de Cornelio. Cornelio era un centurión. En aquel entonces los estallidos de violencia habían obligado al imperio romano a enviar soldados por todo su imperio, y aquí no era la excepción. Hemos mencionado algunas ciudades, y aquí está el mapa para que lo vean, es importante ubicar dónde estamos. Se encuentra en este momento en Jope el apóstol Pedro. Ahí podría predicar un mensaje completo sobre lo increíble de lo que pasa en esta historia. Está en la casa de un curtidor, ya ahí hay para predicar un mensaje completo. ¿Qué hace Pedro hospedado en la casa de un curtidor siendo el judío? Y ahí recibe el llamado del Señor y recibe a estos hombres que vienen a decirle, vamos por favor que el centurión nos manda a traerlo. Se encuentra Cesarea también a 105 kilómetros de Jerusalén y 48 kilómetros de Jope. Este hombre es Cornelio, es centurión, y la palabra lo dice todo, es jefe de 100 soldados.
Por ser romano y por ser soldado, era un hombre odiado a muerte por los judíos. Pero me llama la atención la descripción que el doctor Lucas da en el texto en cuanto a cómo era este hombre. Vayan conmigo a capítulo 10, verso 2. Empecemos por el 1, capítulo 10 de Hechos, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana. Escuche la descripción: piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. ¿Qué piensa usted de Cornelio? Tremendo hermano, ¿verdad? Excelente hermano en la fe. Hay un problema. Con todo esto, piadoso, temeroso de Dios, buen esposo y padre. ¿Por qué? Porque insta a toda su casa a buscar con devoción al Señor. Un hombre que reverencia a Dios, un hombre que es generoso al suplir necesidades de otros, un hombre que oraba continuamente. Era un hombre no nacido de nuevo. ¿Cómo? Con semejante descripción y hoja de vida diríamos, ¿este es el mejor hermano de la iglesia? ¿Quién no quiere tener esto? Que digan de usted todo lo que aquí dice Lucas acerca de Cornelio. Y traduzco esto entonces para usted y para mí hoy. Usted puede ser muy correcto, con comportamiento de santidad inclusive, temeroso de Dios, buen padre y esposo, que gobierna bien su casa, generoso con los necesitados, correcto en todo lo que hace, de buen testimonio aún hacia sus enemigos. Orar continuamente y no ser hijo de Dios. Impactante esto. Cornelio estaba cansado de los ritos, de los rituales paganos. Había intentado de todo con el judaísmo. Él anhelaba ser salvo. Había llegado lo más cerca posible que puede un hombre al judaísmo sin ser llamado un prosélito. Y sin embargo, no era salvo. La diferencia entre Cornelio y muchos otros hoy es que Cornelio lo sabía. Él sabía que casi no es suficiente. Había intentado, había hecho un buen trabajo en su casa, tenía buen testimonio, pero casi no es suficiente. Hay un vacío profundo en su corazón. Y a diferencia de muchos, él sabía que su devoción religiosa no era suficiente para salvarlo. Casi no es suficiente. Quizá entre nosotros hoy, o que me escuchan por la web, hay personas que se han creído el cuento. Porque se han comparado con el punto de medida, con la regla equivocada. Y dicen, pues no soy lo que debería ser, pero no soy como ese o como aquel. Y mire, me porto bien. Pero Cornelio, con todo esto, más adelante vemos en Hechos 11, 13 al 14, que dice, y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro. Escuche esto. Quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Las buenas intenciones jamás nos podrán justificar delante de Dios. No hay suficientes cultos que usted pueda asistir el resto de su vida. No hay suficiente ayuda que usted dé a los pobres. No hay suficiente honestidad en su trabajo, en su comportamiento que sea suficiente para usted ser salvo en Cristo Jesús, porque casi no es suficiente. El contexto de esta historia de Cornelio nos ubica al apóstol Pedro, como dije hace un momento, en Jope. Capítulo 9 nos narra en versículos 32 al 35, yo no tengo el tiempo para entrar a esa historia, pero cómo él sana a Eneas. El milagro de Dios a través del apóstol Pedro sana a Eneas, un hombre que llevaba 8 años paralítico. El segundo milagro que mencionamos, el milagro de la resurrección, en este caso Dorcas. Y el Señor usa al apóstol Pedro para levantarla entre los muertos. Pero ahora viene el milagro más grande, el milagro de llevar la salvación a Cornelio y a su casa. El Señor había usado al apóstol Pedro, lo había escogido para abrir la llave, el candado de la puerta de la fe a los judíos. Recordamos ese día de Pentecostés judío, Hechos capítulo 2.
día extraordinario, día histórico. Llega el Espíritu Santo por primera vez en la historia de la humanidad para quedarse en los que son hijos del Señor. El Espíritu Santo no nace ese día, Él es eterno como el Padre y el Hijo lo son. Pero por primera vez llega y se queda, porque hasta ese momento llegaba a ciertas personas por un cierto tiempo, por una tarea determinada y luego se iba. Ahora el Espíritu ha venido para morar. ¿Cuántos aquí esta mañana pueden decir, el Espíritu mora en mí? Él está en mí. ¿Es esa su certeza? Sana a Eneas a través del poder del Señor, levanta a Dorcas de los muertos y ahora la tarea titánica, enorme, de ir a la casa de Cornelio. Había abierto la puerta de los judíos, Hechos 2, había abierto la puerta de los samaritanos, capítulo 8, y ahora capítulo 10, este momento glorioso, el día de Pentecostés. Por cierto, el 8 de junio se celebra en la iglesia cristiana alrededor del mundo el día de Pentecostés, 50 días exactos después del día de resurrección. Increíble, estamos a la vuelta de 8 de junio y ya van a pasar 50 días desde el domingo de resurrección. No entiendo. ¿Cómo se pasa el tiempo? Pero ese trabajo no fue nada fácil. Para Pedro ir allá con él fue un día muy difícil por todo el bagaje espiritual que tuvo que desechar para hacer posible que el evangelio llegase a los gentiles. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 11 al 13: por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, o sea nosotros aquí hoy, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido aceptados por la sangre de Cristo. Y añade el apóstol Pablo a Gálatas, en Gálatas 3, 27, 28, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Somos uno en Cristo. Y nace este día, aquí en Hechos 10, el momento en que ese muro divisorio cae y pasa lo que Pedro jamás imaginó posible. Miren conmigo capítulo 10 de Hechos, verso 24. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Podrían haber muchas preguntas que surgen. ¿Por qué se demoraron tanto los judíos en llevar el evangelio? La tarea había sido clara: id por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. La gran comisión. Pero han pasado 10 años, oiga bien, desde Hechos 2 a Hechos 10. 10 largos años en que los judíos ya están revestidos, están llenos del Espíritu Santo y aún no han ido a hablar a los gentiles. ¿Por qué es que se demoraron tanto? Bueno, quizás porque las mismas barreras que hubo en aquel entonces son las mismas barreras que hay el día de hoy. Barreras raciales, culturales, geográficas, económicas, educativas, etc. Son muchas las barreras que impiden que usted y yo querramos, seamos movidos a compartir el evangelio con aquellos que aún no han escuchado. La salvación es una obra de gracia, es una obra divina de gracia. Pero oiga bien, Dios usa canales humanos. Me impacta saber, según la palabra de Dios, que los ángeles pueden dar a conocer el mensaje de Dios, pero según la palabra, los ángeles no pueden predicar el evangelio, porque esa tarea ha sido dejada para usted y para mí. Imagínense, tenemos un privilegio, una tarea que los mismos ángeles no tienen, y es predicar el evangelio del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted enseñó, compartió el verdadero evangelio a alguien? Ahora, el tiempo de Dios es perfecto.
10 años pasaron, pero para Dios no fue sorpresa. En el tiempo de él debían pasar esos 10 años. Vino la muerte de Esteban, vino la conclusión del trabajo apostólico entre los judíos, y Dios extiende su palabra, extiende el ministerio de estos apóstoles a otras naciones. No me alegro por lo que pasó con Esteban, pero algún día quiero conocer a Esteban y lo voy a conocer, y le quiero dar un abrazo. Le quiero decir, gracias Esteban, porque por su disposición de sufrir por la causa de Cristo, de morir como lo hizo, yo tuve acceso a la salvación. Porque el evangelio se esparció, no por voluntad de los judíos, les tocó huir. Y al huir fueron y llevaron consigo su fe, y Dios usó eso, la persecución la usó para que entonces el evangelio se extendiese. Estamos aquí muchos siglos después como cuerpo de Cristo, agradecidos porque el evangelio que fue para los judíos, que vino de los judíos, es nuestro en Cristo Jesús. Qué tremenda bendición. Pero hay varias lecciones esta mañana para mí salen de este texto que empiezan en casa. Estamos hablando de la virtud y el regalo de la fe que empieza en casa, y aquí Cornelio lo hace en su casa. Quizá el lugar más inhóspito, ¿verdad? Por eso podemos decir, no hay profeta en su propia tierra, y es muy fácil predicar el evangelio cuando no están los míos. Pero qué difícil predicar el evangelio o cualquier mensaje con aquellos que me conocen perfectamente. 3 cosas que quiero dejar con usted hoy. La primera, debemos prepararnos para ser usados. Si usted toma notas, ponga ahí 1 al 22. Ya leímos el texto, el tiempo no da para leerlo todo otra vez, pero debemos prepararnos. Y aquí la preparación de Pedro fue tremenda. Una visión de parte de él. Cayó del cielo una imagen, una parrillada celestial. ¿Usted dirá, de qué habla Daniel? Sí, carnes. Y mire, eso para un judío era anatema. No, mire, eso es inmundo. Y le dice, come. No puedo comer eso. Digo, gracias Señor que estoy bajo la gracia y no bajo la ley. Uy. Podemos comer una buena churrascada hoy, una buena parrillada. Y esa lección muy gráfica para Pedro, y Pedro no sabe qué hacer con eso, y Dios está preparando el corazón de un hombre que tiene muchas barreras, muchos muros que le impiden hacer el mandato de Dios. Vaya a la casa de Cornelio. Esa visión prepara el corazón de Pedro para poder poner a un lado la ley de Moisés, que había hecho que él dividiera a los judíos de los gentiles. Y ese muro está siendo derribado. Y Pedro tiene que entender hasta dónde llega la gracia de Dios. Es el apóstol Pablo que continúa en Efesios 2, 14 al 18 diciendo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Una vez más, gracias a Dios por el concilio de Nicea, porque un Cristo creado no puede hacer esto. Él es Dios, siempre lo fue, siempre lo será. Santo, 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 grande, eterno Dios. Santo, 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 bendita Trinidad. Y gracias al sacrificio de Cristo estamos aquí. Pero yo pregunto, ¿qué prejuicio debe ser quitado de su vida? ¿Qué barreras ha permitido usted que sigan ahí? Que le hacen pensar que la gracia es para usted y para los suyos, pero para otros mejor no. ¿Sabe usted cómo presentar el mensaje del Evangelio de manera clara? Oiga bien, presentar el Evangelio no es contar su testimonio.
Y no estoy en contra de eso. Qué bueno contar su testimonio, pero ese no es el Evangelio. Es lo que el Evangelio ha hecho en su vida. El Evangelio es la persona y la obra de Cristo. No es su historia. Su historia corrobora lo que la persona y obra de Él ha hecho en su vida. El Evangelio no es otra cosa que eso. Y mucha gente lo diluye. Es Cristo. Despertemos, iglesia. La tarea es nuestra. ¿Por qué será que los que creen cosas que son absolutamente mentirosas se atreven a predicarlo, y con qué esmero, con qué esfuerzo? Yo miro a estos allá afuera, sectas falsas, y con qué ganas, con qué ahínco, con qué sacrificio van y predican un mensaje mentiroso. Y usted y yo con el mensaje, el único mensaje verdadero, nos callamos, lo guardamos. Sí, yo creo que debemos ser preparados, como fue el apóstol Pedro, para ser usados por Dios. Después hay que quitar un montón de cosas ahí que a usted le impiden realmente, primero, entender la gracia, ¿qué es la gracia? Y segundo, que le permita a usted quitarse esas cosas de los ojos que no le permiten ver el mundo a su alrededor y ver la necesidad que hay. Y preguntarse, ¿qué querrá hacer el Señor conmigo? Pedro tuvo que pasar una escuela dura, pero qué bueno que lo hizo. Debemos prepararnos para ser usados por Dios. Pero ahora también debemos responder sin reserva, sin excusa. Ahí está el verso 23 al 33, si usted apunta en sus notas. Una vez más, prepararnos para ser usados por Dios, 1 al 23, al 22. Responder sin reservas y sin excusas, porque siempre habrán excusas. Miren la diferencia que un día puede hacer, no solo en la vida de un hombre, de una familia, de la historia de la humanidad. Vayan conmigo en Hechos capítulo 10, verso 23. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente, dice ahí, se levantó y fue con ellos. Me llama la atención la Biblia, cómo puede decir una palabra tan corta, y si no estudiamos el texto, no imaginamos ese fue, ¿qué implica? Son nada más y nada menos que 48 kilómetros desde Jope hasta Cesarea. Y solo dice, se fue con ellos. Si usted dice, vamos a predicar a alguien, vamos a compartir el evangelio, usted lo piensa dos veces, ay, pero es que ir en bus, es que ir en carro, es que con el calor de Cúcuta. Pero ¿quién se pone a caminar 48 kilómetros en ese terreno y ese calor, más allá de Bochalema, por cierto? 2 días de camino para ir a predicarle a alguien. Estoy ocupado, tengo mucho que hacer. Es que mire, es que las canillas, es que la espalda, es que nos sobran. Y dice, se fue. Qué fácil, ¿no? Subraye, se fue. ¿Qué va a tomar, iglesia? Para que usted y yo dejemos a un lado las excusas, por buenas que parezcan, y vayamos. Mire la diferencia que hace otro día, verso 24. Al otro día entró en Cesarea. ¿Y qué pasa ese día? Ya lo leímos. El verso 42. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. La diferencia que hace un día, la diferencia que hace movernos, la diferencia que puede hacer ir, sin excusas, sin reserva. Heme aquí, Señor. Él tenía otras razones muy importantes. Señor, pero es que es Cornelio. Es un centurión, es un romano. Por favor, Señor, mándame a otro hermano, a otra persona judía, alguien de mi sangre que me caiga bien. Pero es que, Cornelio. Hace unos días hablé con mi suegro que vive en Chimaltenango, Guatemala. Allá también está el hermano de nuestro pastor, Samuel Barbosa. Mi suegro lleva ya décadas en aquel lugar.
y se enteró que había muerto un hombre ahí de Chimaltenango que él conocía, que le había hecho mucho daño a él. Fue alcalde de ese pueblo, y cuando mi suegro escuchó que se había muerto, dijo, por fin. Y le dice que le cuenta, no, es que mire, pero lo bueno, don Wilfredo, es que el hombre en el lecho de muerte aceptó al Señor. ¿Por qué, Señor? Nos encanta la gracia. A nosotros, ¿verdad? Para mí. Pero para otros no. Señor, que ese degenerado nunca venga a tus pies. Se vaya para el infierno, donde debe estar. ¿Y usted qué? Por gracia somos salvos. Prepararnos es importantísimo, pero también dejar a un lado las excusas. La gracia escandalosa del Señor. Usted va a decirme, hermano, es que usted no conoce mi vida. ¿Cómo pretende usted que yo predique en mi casa? Me conocen perfectamente bien en mi casa. Es que usted no me conoce. Probablemente no lo conozco. De seguro no lo conozco, pero el Señor sí lo conoce. Y su gracia es suficiente para eso que usted cree que es imposible de ser perdonado. ¿Hasta cuándo va a arrastrar usted la bola del pecado por la cual ya pidió perdón? Si eso es al final gracia. El llamado es claro, hermanos, es a testificar. Debemos prepararnos para ser usados por Dios, como lo fue Pedro. Debemos responder sin reserva, sin excusa, como lo hizo Pedro. Y finalmente debemos proclamar el Evangelio. Mire conmigo el verso 42. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Me temo que hay muchos que después de años en el Evangelio no tienen la menor idea cómo compartir su fe. ¿Saben de alguien y dicen, mire pastor, vaya usted con él y le comparte el Evangelio, por favor? Pues sí, yo puedo hacer eso, pero ¿y usted qué? Mire, hable con mi familia porque es que yo no puedo. Aquí dice, nos mandó. ¿A quién? A usted y a mí. Esta no es tarea de los pastores, los misioneros, esto es tarea de todo hijo, de toda hija del Señor. Me seréis testigos. Él nos ha mandado a predicar, hermanos, y me temo que son muchos los que se quedan callados. No puede haber fe separada de la palabra de Dios. Pablo dice en Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y esa no es la tarea de los pastores solamente. Es el mandato a toda la iglesia. Pero como dice el autor de Hebreos en capítulo 5, 12 al 14, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hay cristianos con 20 años que, mira, abre la boquita, a ver, con avioncito. Yo me acuerdo en mi casa con mi hermana, mi papá hacía avioncitos. A ver, María, abre la boca. A mí me decía, Daniel, cierra la boca. Todo para adentro. Excepto 3 cosas. Y según Daniel capítulo 40, verso 3, mi versión, ¿no? En el infierno van a haber 3 cosas, todos los días: acelgas, espinacas y aceite de hígado de bacalao. ¡Uy! Ahí sí, mi hermano, qué pena. Mi papá tiene que ser avionzote. ¡Abra la boca! ¡Ábrala! Pero hay creyentes, sí. Bebés
Ni saben cómo contar la historia más grande jamás hecha realidad. La historia de Cristo. Venga, pastor, hable usted con él. Mi compañero de trabajo, hable usted con mi vecino, por favor. ¿Y usted qué? ¿Qué excusa usa usted? Casi no es suficiente, hermanos. O estamos o no estamos. Y por eso ese día Pedro, ya derribado ese muro en casa de Cornelio, predica la palabra. ¿Cuál es esa palabra? Bueno, más adelante en Hechos 17:28, la palabra de que todos tenemos el mismo Creador, de un solo Dios. Solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Tenemos el mismo Creador. Necesitamos al mismo Salvador. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esa es la verdad para el mundo entero. Todos somos creados. Todos tenemos la misma necesidad de ese Salvador. Dios existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu, y cada persona es plenamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu, y los 3 uno solo son. ¿Lo cree usted? Amén. Por fe. Explíqueme eso. Lo creemos. ¡Qué maravilla! Los 3 diferentes, los 3 uno solo. Bendita Trinidad. Y por eso estoy agradecido, y en 2 días aún más, cuando celebremos 1700 años de ese momento donde la iglesia dijo, basta ya. Y escribieron estas palabras: engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció, resucitó el tercer día y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Amén. Pero ojo, todos somos creados, todos tenemos necesidad de Salvador, pero a los ya salvos aquí, la evidencia, la marca registrada de que usted en efecto ha venido a la fe es una vida recta, una vida de obediencia y una vida de testimonio que comparte la palabra del Señor. No hay excepción. El punto central de este mensaje está en el verso 43, que ni siquiera es parte de la lectura original, pero es la conclusión. ¿Qué dice el verso 43? Sí, es parte, pero dice: de él dan testimonio todos los profetas y casa de mi Señor. Damos testimonio ¿de qué cosa? De que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Gracias a Dios por Hechos 10. Gracias a Dios por ese viaje de 48 kilómetros de Jope a Cesarea. Por ese momento en casa de Cornelio y su familia. Por esa llegada del Espíritu Santo a esa familia. Y ahora, familia, aquí. ¿Qué de usted? ¿Qué de mí? Pablo dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amada iglesia, pónganse en pie, por favor. Si usted no puede ver la pantalla, acomódese donde la pueda ver, porque vamos a leer juntos el credo que muchos dicen antecede al credo niceno. Y ese credo que aparece en sus himnarios, si no puede ver la pantalla, el 643. Y quiero que a una sola voz, ojalá con convicción absoluta en su corazón, usted pueda decir esto. Juntos, a una voz, digamos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Padre Santo, esta mañana te damos gracias por enviar a tu Hijo unigénito. Gracias por el sacrificio de tu Hijo a favor nuestro, que hoy nos hace libres. Pero Señor, reconocemos muchas veces que hemos sido egoístas con ese mensaje. No hemos proclamado ese mensaje como lo hizo Pedro aquel día, en medio de circunstancias difíciles e incómodas. Háblanos, Señor, esta mañana. Que salgamos de aquí retados a considerar lo que ya hemos vivido en ti. Primero para agradecerte, honrarte, alabarte, darte gracias. Pero a la vez para preguntarnos, ¿y ahora qué? Gracias, Señor, por hombres y mujeres a través de los siglos que han sacrificado aún sus propias vidas para que este mensaje sea real. Gracias por el ejemplo de Cornelio, que aunque tenía muchas cosas buenas en su vida, no se acomodó. Casi no fue suficiente para él. Y finalmente conoció el mensaje. Te recibió, Señor. Aceptó ese mensaje. Y el Espíritu Santo cayó sobre él y su familia. Anhelamos eso para cada familia aquí, de casa de mi Señor. Anhelamos eso para las familias aquí en Cúcuta, familias destrozadas, un país convulsionado. Anhelamos eso para tu iglesia alrededor del mundo, que se levanten tus hijos a proclamar el único mensaje esperanzador, la única solución verdadera, Cristo el Señor. Te alabamos y te damos gracias. En su nombre, amén. Pueden sentarse.